Muy buenos días, queridos estudiantes. Soy el profesor Fran Monge y vengo a darles una pequeña clase virtual con un tema muy interesante llamado el texto narrativo. Para comenzar, hagamos la pregunta, ¿qué es un texto narrativo? Pues es aquel que cuenta hechos, sean reales o ficticios. Si son reales, pasan a llamarse relatos, anécdotas, y si son ficticios, cuentos, fábulas, leyendas e incluso mitos. Y narran una serie de hechos que le suceden a algunos personajes. Pueden ser protagonistas, los que irán por el lado del bien, o antagonistas, que se opondrán a los objetivos de estos personajes que siguen el buen camino y suceden en un tiempo y espacio determinado. ¿A qué me refiero con esto? ¿Se acordáis de esta película llamada Star Wars? Cuando empieza diciendo en un lugar o en una galaxia muy muy lejana y en un tiempo futurista. Pues así, igual con los cuentos. Había una vez, en un lugar muy lejano, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y cuál es la estructura de este pequeño texto? Se divide en tres. Tenemos el inicio, el nudo y el desenlace. Vayamos al inicio. ¿Qué se da en el inicio? Pues se presentan los personajes así como una situación inicial, en un tiempo y lugar determinados. Como les he dicho, les van a ubicar en un contexto y luego se va a presentar al personaje principal. Tenemos aquí un ejemplo. A medianoche, una multitud de personas invaden las calles de San Bernardino, dando gritos de protesta. Vemos que los personajes aquí son la multitud, ¿sí? Y están protestando. Esa es una situación inicial. Vayamos a hacerle clic al zapito para regresar y ver qué tenemos en el nudo. En el nudo se desarrollan los acontecimientos presentados en un primer momento. Los personajes se ven envueltos en un conflicto y actúan en función del objetivo que persiguen. Como he dicho, hay personajes clave y personajes protagonistas o personajes de apoyo. Ellos tienen objetivos afines y son los que pasan los hechos, ¿no? Los que desarrollan las acciones, los que sufren, digamos así, los acontecimientos más traumáticos, les afecta directamente a ellos. Mientras que los antagonistas son los que se oponen a los objetivos de estos primeros y obviamente van digamos, por un sendero contrario, ¿no? Vamos a un ejemplo. En el patio, unos soldados apuntaban a la multitud. Todo estaría bien, siempre y cuando no opusieran resistencia. Sonó un disparo y cayó un soldado. Aquellos dispararon contra la multitud. ¿Recuerdan que teníamos por protagonistas a esta multitud? Pues bueno, ahora vienen los antagonistas, que son los soldados. Fácilmente la multitud podría dispersarse y no habría problemas, pero se crea un conflicto, porque la multitud ataca a los soldados y los soldados responden en consecuencia. Y aquí tenemos a dos bandos enfrentados. Le hagamos clic al zapito y vayamos a ver cómo termina esto, el desenlace. El desenlace se resuelve el conflicto de la fase inicial. Es un clímax, literalmente. Puede tener un final feliz o trágico, positivo o negativo. ¿Sí? No es un reglamento que todos los buenos ganen siempre. Vamos a ver. Ejemplo, los soldados siguieron avanzando y la multitud retrocedió. En este caso ganan los antagonistas, ¿sí? Obviamente gente armada siempre le va a ganar a gente desarmada, pero lo que quiero llegar es que el objetivo que se ha cumplido es el de los antagonistas, ¿no? Bien, vamos a ver, clic al zapito y sigamos con nuestra clase. Bueno, aquí hay unas indicaciones de la diapositiva, si es que la descargan, que dice haz clic en los cuadros para ver el contenido y selecciona la ranita para volver a la diapositiva. Bien, vemos aquí tres imágenes. Una persona con un altavoz gritando a los cuatro vientos. ¿Qué creen que sea? Tenemos los elementos de un texto narrativo. Y como decía, el señor gritando a los cuatro vientos. ¿Qué creen que sea? Así es, el narrador. Un personaje élfico vestido de verde con una espada y un escudo esperando una gran aventura. ¿Quiénes serán? ¿A quiénes representa? Nada más y nada menos que a los personajes. Y un castillo. Me hace pensar en la época medieval, tiempos antiguos, Europa. Ajá, la ambientación, el contexto. Vamos a ver primero qué es un narrador. Acá la profesora le está contando una historia a los niños. ¿Quién sería la narradora ahí? Obviamente la profesora es la narradora. ¿Sí? Es quien relata los hechos. Y hay tipos. Tenemos primero el narrador omnisciente. ¿Ya? El narrador omnisciente es aquel que los ve todo, lo sabe todo.
sabe desde el pensamiento de los personajes hasta sus futuras acciones, su pasado, su presente, e incluso sabe lo que le va a pasar. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo. Las clases terminaron pronto, su corazón se aceleró, y al igual que su paso, Carlos se dirigió a la cafetería donde esperaba encontrar a Laura. Es hoy o nunca, lo que está entre comillas, vemos que es el pensamiento de este personaje. Se decía. Allí estaba, su corazón dio un salto al ver la sonrisa de la joven. Carlos no podía saber que aquella dulce joven, hace solo unos momentos, había aceptado ser la pareja de su mejor amigo. Como vemos, incluso tiene nociones del, ¿no? del pasado, de lo que la chica aceptó a su mejor amigo. Y también muestra el pensamiento del personaje. ¿Cuál es la característica del narrador omnisciente? Se caracteriza por saber lo que hacen, piensan y sienten los personajes. ¿Participa en la historia? No, es totalmente ajeno a los hechos. Luego tenemos el narrador testigo. El narrador testigo es un personaje secundario que narra los hechos del protagonista. Dice, las clases terminaron pronto. Con cara esperanzada y paso rápido, Carlos se dirigió a la cafetería, donde esperaba encontrar a Laura. Allí estaba. Carlos vio cómo le sonreía y se acercó a saludarla. Como vemos, ya no podemos ver el pensamiento de Carlos. Simplemente estamos narrando como si una persona externa estuviera viendo las acciones de este personaje. Tampoco puede saber lo que le pasó a Laura minutos antes. ¿Cuál es la característica del narrador testigo? Se caracteriza por contar los hechos tal cual los ve, solo narra lo que conoce y percibe. Además, no sabe lo que piensan los personajes. ¿Participa en la historia? Sí, pero se mantiene al margen. Un ejemplo claro que siempre utilizo es el de Watson en la obra de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes es el personaje principal, pero es Watson quien narra la historia y narra los casos y narra todo lo que ve hacer su compañero. Bien. Luego tenemos el narrador protagonista. El narrador protagonista es el mismo personaje principal quien cuenta los hechos. Veamos. Las clases terminaron pronto. Creí que aún había tiempo, así que me dirigí a la cafetería con paso rápido donde esperaba encontrar a Laura. Allí estaba. Sonreí y me acerqué a saludarla. Como vemos, es el mismo protagonista quien está narrando y puede expresar sus sentimientos, sus saberes, ¿no? Pero no va a poder contar lo que va a pasar en un futuro, en un pasado, lo que le pasó a otros personajes o lo que piensan otros personajes. Por eso su característica será, ¿no? Se caracteriza por ser el mismo, ¿ya? Quien cuenta los hechos. Además, solo sabemos lo que piensa y percibe, nada externo. Bien, participa en la historia. Es obvio, es el personaje principal, por lo tanto la historia gira en torno a él. Bueno, aquí vemos una imagen y nos hace pensar que son los personajes quienes van a tener esta diapositiva. Aquí tenemos, son las personas, animales o cosas, objetos, por decirlo así, que intervienen en el relato. El protagonista es el personaje principal que se enfrenta al conflicto, mientras que el antagonista se opone a la acción del protagonista, lo que ya les había explicado anteriormente. Luego está la ambientación, comprende el espacio y el tiempo, el contexto. Y el espacio, bueno, puede ser ficticio o real, ¿no? Es el lugar donde se desarrollan los hechos. En cuestión de la ambientación, esta parte la hemos visto, creo que se repite, sí se había repetido, solamente que aquí le han agregado dos imágenes. Vemos un castillo medieval que nos ubica en el pasado o vemos una ciudad futurista que nos ubica en un futuro. El tiempo. Tenemos dos tipos de tiempo. El cronológico es cuando la acción sucede, no de manera secuenciada y sigue un orden lógico. Mientras que el retrospectivo empieza por el final y se relatan los hechos que sucedieron antes de llegar a dicho punto. Es una técnica que usan incluso en las películas. Bueno, aquí tenemos cómo redactar un texto narrativo, ¿no? Considera lo siguiente, considera el cuándo, el tiempo, el dónde, el lugar. Tenemos también el quién o quiénes que vienen a ser los personajes. O considera el qué, la acción, qué le sucede. También debemos considerar, ¿no? Que cuenta la historia, el tipo de narrador a utilizar, ¿no? De qué trata la historia, el tema, puede ser la amistad, amor, intriga o incluso humor. Y también a quién va dirigida, a destinatario. Si va a niños, usaremos un lenguaje sencillo. Si va a jóvenes, un lenguaje un poquito más fuerte, pero también sencillo. Si va a adultos, podemos abarcar temas más profundos. Bien, la imaginación no tiene límites, ¿sabes? Y es bueno que te pongas a crear.
Para ello vamos a dejarte una actividad. Vas a elegir un personaje, ya sea el hombre simpático a la izquierda o la chica un poquito despeinada a la derecha. Y vas a seguir los siguientes pasos. Vas a mencionar una característica distintiva del personaje. Vas a preguntarte quién es, en qué tiempo y espacio se encuentra y narrar una pequeña historia de amor entre ellos. Bien, hasta aquí quedaría nuestra clase. ¿Sí? Aprovecharé esta pequeña diapositiva para hacerle clic al zapito y regresar a la carátula del... Espero que les haya gustado. Muchas gracias.